Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de más pasos básicos de la vida cristiana, con la parte número 3 del tema llamado la guerra espiritual. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que Él nos ayude. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos tantas gracias por darnos el privilegio de estar un día más reunidos para escuchar tu preciosa palabra, para avanzar y sobre todo en este tema tan delicado que lo que es la guerra espiritual. Te pedimos que nos ayudes a comprender lo que nos quieras hablar a través de tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor bendito, a seguir avanzando en este caminar cristiano. Por lo tanto, te pedimos que apartes de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar físico, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, para que podamos estar atentos a tu palabra y estar aprendiendo cada vez más y más y ponerlo en práctica y por obra. Todo conforme a tu preciosa voluntad, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Ya esta es la parte número 3. Y la parte 1 y 2 estábamos viendo muchas de las tácticas que tiene el enemigo. Y aún así eso fue a grandes rasgos, porque realmente no vimos mucho a detalle, porque nos podíamos pasar horas y horas y horas viendo las tácticas del enemigo. Realmente es como si fuera un estratega militar el enemigo, que está buscando por un lado, por otro lado, estrategias, técnicas, cosas mañosas, cosas con alevosía y ventaja. O sea, el enemigo está trabajando todo el tiempo. Ahora comprendemos nosotros el versículo que dice, como león rugiente anda esperando a quien devorar. Realmente ya estamos viendo cómo es que tiene mucha veracidad y entendimiento esa parte de que está como león rugiente, esperando a quien devorar, porque vemos muchas tácticas y vimos varios aspectos del enemigo. Ahora, una de las tácticas más fuertes que tiene el enemigo, no sé si ustedes recuerden la historia de Troya, qué es lo que pasó con Troya, cómo es que cayó ese imperio de Troya, porque tenían a la verdad una muralla muy fuerte, que ellos se gloriaban y decían que nadie podía atravesar esa muralla, y tuvieron varias batallas y aún así no hubo quien pudiera derrotarlos enfrentándolos directamente a través de su muralla. No pudieron. Y sin en cambio, ¿qué es lo que pasó? Si recordaran la historia, tuvieron que ver una técnica y una estrategia para poderse infiltrar en Troya. ¿Y cómo es que se pudo infiltrar? Porque los mismos troyanos le dieron el permiso. Y así es como nosotros también en nuestra vida cotidiana le brindamos el permiso y el acceso al enemigo para que nos pueda destruir desde dentro. Es una de las partes que podemos estar en cierta forma como fortalecidos. Y es un ejemplo muy claro que podamos tener para meditar cómo cayó Troya. Ver la historia, inclusive hasta hay películas de Troya. Ver en sí el contexto y ponerse a pensar que nosotros estamos siendo como la parte de Troya. ¿Y qué pasa? Si recordarán la historia, digamos en una película, pasa de que van y se mete con una mujer extraña. Por eso la palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual. En esa película que es muy taquillera, ¿qué pasó? Este personaje se mete con una mujer ajena a su pueblo, no se quedó con ninguna troyana, quiso estar en relación con una persona
aparte de sus tradiciones, de su pueblo, de sus creencias, de todo, o sea, se mezcló con alguien diferente. Y en esa película podemos ver en contexto cómo se asemeja y podemos empezar a verlo de forma espiritual, las tácticas, las estrategias, lo que el enemigo hace. Y a la hora de traerse a esa mujer extraña, pues obviamente el enemigo aprovecha para querer atacar. ¿Por qué? Porque desde el principio se están haciendo mal las cosas. Lo vimos en los primeros estudios. Hay cosas que parecen de que, no pasa nada. No es esto, una mentirita piadosa, una mentirita pequeña, o magia blanca, es magia blanca, no pasa nada, una canita al aire, no, pues ya no lo vuelvo a hacer, ya más, cometí adulterio y ya, nada más una vez, un desliz, un resbalón o algo así. Y así es como empezamos a darle nosotros el acceso al enemigo, con esas pequeñas cosas de que pensamos que no pasa nada. Y a la verdad sí pasa, porque si el enemigo logra capturarte, ese desliz, esa pequeña canita al aire, después no, pues ya duré un mes o 2 meses, no, pues, y te engañas de que piensas de que no, pues ya duré, y pues otra vez lo voy a volver a hacer. Al fin no me porto tan mal, estoy cumpliendo con otros aspectos, y automáticamente el enemigo hace que nos empiecemos a engañar, como si la vida dependiera de ser una balanza, de que pues mientras me procure portar un poquito mejor, no importa que haga cosas malas. Y nos empezamos a sabotear y autoengañar de empezar a hacer un equilibrio de que me porté bien una semana, pues como que tengo permiso de portarme mal un día, porque ya llevo toda la semana portándome bien. Y cometo ciertos tipos de actos en ese día que comienzo a ver para poder pecar. Y así poco a poco el enemigo empieza a destruir, el enemigo te empieza a destruir infiltrándose en tu vida de tal forma que te empieza a neutralizar. Esos ataques son precisamente para las personas que están buscando a Dios, que les empieza a decir, no, pues ya estoy siendo mejor que otras personas, estoy siendo un mejor cristiano, pues ya no tengo necesidad de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir buscando más de Dios, porque ya tengo mi oración, ya tengo mi devocional, ya asisto a la iglesia, ya cumplo una serie de reglas, requisitos, así como, pues ya hice esto, como palomeando, y ya lo hice y ya. No tengo necesidad de avanzar más, no busco más a Dios. Y de esa forma también el enemigo empieza a neutralizar a las personas de tal forma que las hace sentirse cómodas cumpliendo ciertas cosas o ciertas acciones. Y dicen, no, pues ya llegué a un nivel que aparentemente se autoengañan, que dicen, soy mejor que otros cristianos. ¿Por qué? Porque empiezan a compararse con otras personas. Esa persona no lee, esa persona hace tales actividades, esa persona tiene estos problemas y así, y yo estoy mejor que ellos. Y así se quedan en esa comodidad, de tal forma que ya no buscan más el reino de Dios. Y esa comodidad empieza a neutralizar a las personas. A la hora de asistir a estudios, a la iglesia o algo así, se atraviesa algo, le empiezan a dar peso a las otras cosas. No, pues ya asistí 3 meses seguidos, no falté ni una vez. Pues entonces ahora sí ya puedo empezar a faltar a la iglesia. Al fin ya tengo 3 meses atrás que ya hice esto. Y empiezo a flaquear. O los que van a evangelizar, le echan ganas y todo. Y ya hice, ya obtuve victorias y todo. Y muy bien, muchas felicidades. Porque ya hiciste la obra. Pero la obra continúa, la obra sigue día con día. Ya es como que no es vivir de los recuerdos, no es vivir de que ya hiciste, ya cumpliste y ya no tienes que hacer más. Porque a la verdad ya lo hiciste, pero hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo, no quedarnos estancados de que ya cometí unas grandes victorias, grandes hazañas. El Señor usa grandemente a las personas y ya se acabó, como si tuviera una vigencia. Y automáticamente ya se empiezan a detener y frenar las personas.
¿Por qué? Porque piensan que ya con la parte que se hizo ya es suficiente. Pero debemos de ser conscientes. A la realidad siguen muchas almas perdidas. Inclusive dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, están muchas personas perdidas de tal forma que llegan a estar estancadas porque no llegan a creer realmente lo que es una relación con Dios. Comienzan muchas personas a estar en las iglesias de manera religiosa. Lo van haciendo por religiosidad, por costumbre, porque lo tienen que hacer, porque alguien se los dijo, porque tienen que agradar a Dios, y empiezan a verlo de forma religiosa, de tal forma que lo ven como algo que tengo que hacer, no algo que voy a hacer de corazón. Y así muchas personas se encuentran en esa situación. Por eso hay muchas iglesias llenas de tanta persona, pero realmente ¿cuánto de esas personas que están en grandes congregaciones, realmente cuántos de ellos tienen una relación y una comunión con Dios? Porque todos pueden decir, levante la mano, ¿quién cree en Dios? Y todos van a levantar la mano. Todos creen en Dios, sí, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cuántos le creen? ¿Cuántos de esas personas entregan su vida a Dios? ¿Cuántos de esas personas dejan su antigua naturaleza de pecado y comienza su nueva vida en el caminar cristiano? ¿Cuántas de esas personas vemos? Ahora, si todavía a eso le agregamos que cada quien busca su propio beneficio y cada quien se va por su lado y no busca la convivencia entre hermanos, porque muchas veces están las congregaciones llenas y ¿cuántos saben qué le pasa a tal hermano, qué situación tiene, qué problemas tiene? Muchos de nosotros no sabemos por el simple hecho de que vamos nada más a lo que vamos o a nuestras amistades y se acabó. ¿Cuántas personas hay que van precisamente para buscar un consuelo, para buscar un refugio? ¿Cuántas veces vemos a las personas o tenemos el discernimiento espiritual de entender que esa persona está afligida, que esa persona necesita consuelo, necesita ayuda, necesita de alguien que le ponga la mano simplemente en sus hombros? Ánimo, vamos adelante. Si en cambio no se hace. Hay tantas cosas que pasan que vemos esta parte. Las escrituras son muy claras. Dice que en los últimos tiempos va a haber mucha maldad. Y realmente si todos nosotros, los que nos acompañan, los que nos siguen en video, que lo llegan a ver, ponte a pensar realmente de un tiempo para acá, cuánto ha aumentado la maldad. Por donde quiera que voltees, por donde quieras que veas a personas que conozcas, tienen un montón de problemas. Sus problemas han aumentado grandemente, las divisiones han aumentado, las peleas, los pleitos, todo ha aumentado. Y es porque la Biblia se cumple y se tiene que cumplir al pie de la letra. Y tan claro está la palabra, en los últimos tiempos la maldad aumentará. Y ahora el ejemplo que estoy poniendo de la iglesia de los hermanos, dice también por los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que pasa también entre los cristianos. Se empiezan a enfriar y ya no buscan el poder salvar almas, el poder seguir la obra de Dios, porque también se comienzan a enfriar. Ya no buscan querer hacer algo, sino ya se concentran en sí mismos, de que yo tengo más problemas porque voy a agregarme otros problemas de personas ajenas. Ya suficiente tengo con mis problemas como para seguir agregando otros. Todo esto es el contexto para que veamos todo cómo se está desencadenando todas las cosas. Y es muy importante estar muy atentos en esta guerra espiritual, principalmente en estos tiempos. Ahora, todo el contexto que pasó de lo que les conté anteriormente, de Troya y todas esas situaciones, es porque el enemigo se infiltra en las iglesias. El enemigo está con todo dentro de las iglesias.
Pueden decir, ¿cómo es posible que el enemigo pueda estar ahí dentro de la misma iglesia? Claro que está dentro de la misma iglesia, y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque las mismas personas, las mismas iglesias, las mismas congregaciones invitan a pasar al enemigo. Y lo invitan a pasar, y ustedes saben cómo terminó Troya. Terminó ardiendo en llamas. ¿Por qué? Porque se destruyó desde adentro. Desde adentro es como pudo caer Troya. Y le dieron el acceso. Y si vemos la película que les comento, se asemeja mucho. La confianza, la vanidad, que los dioses ayudan, que nadie nos puede vencer, que somos impenetrables y no sé qué tanto. Y ya. Y que la ofrenda a los dioses, el caballo de Troya, el famoso caballo de Troya, y lo invitan a pasar adentro. Y está la escena, pueden poner a detalle cómo está, que dice, has hallado en la táctica del enemigo, has hallado la forma en que las ovejas inviten al lobo a entrar a cenar a la casa. Que las mismas ovejas inviten al lobo. Vean lo importante que es estar muy atentos. No hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Por eso es consultar a Dios. Porque muchas veces caemos en un error que aparentemente era bueno y termina siendo un desastre. ¿Por qué? Por ir por emociones, por sentir que ya ganamos la guerra, que ya ganamos esto o aquello. Y si en cambio estamos lejos de ganar esa parte. Acompáñenme a la carta segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 14 y 15. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 14 y 15. Vamos a ver esto que nos dice. Y no es maravilla, no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vean esos dos pasajes tan imponentes que nos dice, y no es maravilla, no te sorprendas lo que estamos viendo, que está infiltrado en las iglesias. ¿Y qué dice? Porque el mismo Satanás se disfraza. Vean las partes, se disfraza. ¿Y como que se disfraza? Como ángel de luz, como alguien que está aparentemente en la verdad, en la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Así que no es extraño si también sus ministros, ¿y quiénes son sus ministros? Todos aquellos que aparentemente practican la verdad, todos aquellos que aparentemente dicen la Biblia, todos aquellos que leen las Escrituras. Dice, se disfrazan como ministros ¿de qué? De justicia. Pero vemos la parte, se disfrazan, quiere decir que no son ellos mismos, no son auténticos, están haciendo algo que no es de su naturaleza, están haciendo algo por beneficio, por conveniencia, por negocio, entre otras cosas. Y dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Y aquí vemos claramente uno de los cuales es el fin: destruir a las ovejas, destruir todo lo que se refiere a Dios. Y su fin, obviamente ya sabemos ellos a dónde van a la perdición. ¿Por qué? Porque aparentemente hablan la Biblia, hablan las Escrituras, se oye muy bonito lo que llegan a compartir, pero realmente sus intereses están totalmente puestos en la carne, en el poder, en el beneficio, en el ego, en todo. Y es muy importante estar muy, muy al pendiente de esto, porque las religiones y las filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos más efectivos del diablo son gente buena, con atractivas personalidades, presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero,
engañan mezclando la verdad con el error. Vean lo más importante cómo dice esto. Mezclan la verdad con el error. Por eso hay cientos de iglesias, cientos de congregaciones que van multitudes de personas. Y principalmente, ¿por qué van multitudes de personas? Porque escuchan lo que quieren escuchar. Escuchan lo que no les digan que va en contra de su carne, lo que no les digan que va en contra del pecado. Y hay muchas iglesias, muchas congregaciones que hacen este tipo de cosas. En este aspecto hay muchas partes que son mensajes humanistas, apelando al ego de las personas, mensajes de los falsos maestros, mensajes de charlatanes, mensajes de mercenarios de la fe, mensajes místicos con cosas sobrenaturales, mensajes de sanación, entre otras partes. Y esas partes están infiltradas dentro de la iglesia, de muchas iglesias. Y hay mensajes que todo el tiempo, se puede ver, hablan de la Biblia y citan versículos y dicen las cosas. Y sin en cambio, ¿por qué creen que hay muchas personas siguiendo a esos falsos maestros, a esas falsas enseñanzas? Porque las personas ya se acostumbraron, ya se conformaron, ya flojean en querer aprender de Dios. Por eso cualquier cosa que les dice algún aparente ministro de justicia, como lo estamos viendo, se lo creen. Sí, el pastor lo dijo, el apóstol lo dijo. Que dicen, que viene el apóstol, y todos van y se desbordan de que viene el apóstol, y van todas las personas, y todo lo que dicen, sí, aleluya, gloria a Dios, y no filtran siquiera si le están diciendo la verdad o no. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de las Escrituras, por la falta de interés que tengan las mismas personas en querer conocer a Dios. Muchas de las cosas que pasan es precisamente por nuestra apatía espiritual, por no querer saber las cosas de primera mano. Ya últimamente en estos tiempos ya nos acostumbramos a que otros estudien y nada más escuchan, qué bonito, si lo dice él, ya es verdad, ya es realidad, y no filtramos si es cierto o no es cierto. Ya no investigamos y ya se queda todo y nos prácticamente, como se diría, nos comemos todo lo que nos dicen, ya, sin saber si nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Y lamentablemente hay cientos de lugares llenos de gente así, de ministros falsos y de personas apáticas que les gusta nada más estar escuchando sin estudiar, sin esforzarse, sin hacer nada. Ya todo es instantáneo, ya nadie quiere esperar, ya nadie quiere esforzarse. Lamentablemente, por eso dice, el amor de muchos se enfriará, ya no quieren hacer las cosas. Y ahora debería ser hasta todo lo opuesto. Si ya estamos dando cuenta que son los últimos tiempos, al contrario, deberíamos de buscar mucho más a Dios, y es cuando menos lo buscan las personas. Es todo lo contrario. En este caso, los mensajes humanistas que llegan a dar, empiezan a decir todas las cosas de tal forma que las personas se sientan contentas con el mensaje, que se sientan tranquilas con el mensaje. No, voy bien. Distorsionan las escrituras. Distorsionan, ¿por qué? Porque esos mensajes humanistas comienzan a engañar. Una de las partes que hay muchos ejemplos de la Biblia, uno que se me puede venir a la mente, el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué pasan las personas? Sí, todo lo puedo en Cristo, y todo, digamos, unos jóvenes que presenten un examen, algo así, agarran, pues me quedo en los videojuegos, me quedo viendo las redes sociales, etcétera, etcétera. No, pues al fin, estoy con Dios, soy su hijo de Dios. Aparentemente dice, soy su hijo de Dios, pero no se comporta como hijo de Dios.
hace lo que quiere, pierde tiempo, llega el examen y ya empieza aparentemente religiosamente a orar de que no, Dios, ayúdame con este examen para presentarlo, para que pueda contestar correctamente las preguntas. Y no me acuerdo que en la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tú estás conmigo para ayudarme a hacer el examen. Vean cómo se distorsionan las escrituras. ¿Y qué pasa? Realmente lo llegan a creer. ¿Por qué? Porque ese mensaje humanista le quiso decir que puede hacer las cosas sin él esforzarse y hacer su parte. Quiere que Dios haga su parte, pero la persona no hace su parte, lo que le corresponde. ¿Por qué? Por ese mensaje humanista que recibió. Y no leen, inclusive hasta toda la carta, de dónde se desglosa ese versículo. Porque claro que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero en contexto, ¿a qué se refiere todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Vemos que también versículos dicen que sé vivir en la escasez, sé padecer necesidad, sé vivir en abundancia, como a tener mucho. He aprendido a vivir en cada etapa. ¿Qué quiere decir? Te tienes que adaptar y tienes que aprender a vivir. He aprendido a vivir en cada etapa. De ahí es donde se empieza a desglosar la parte de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque tanto en la escasez se refugia en Cristo para poder seguir y continuar la obra. Tanto en la abundancia, que no se eleve su ego y la soberbia de que tenga todos los recursos y deje aparte la obra y la descuide. Dice, he aprendido a vivir en cada etapa. Esa es una de las partes de por qué es buena la enseñanza de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en el contexto general. No sacarlo de humanista de que, ¿y cuántos creen que todo lo pueden en Cristo que fortalece? Y todas las personas, aleluya, gloria a Dios, y salgo fortalecido, bien motivado, bien emocionado, y salen y sus vidas siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Por el mensaje humanista que están recibiendo. Porque no están viendo en contexto todo como es la palabra de Dios. Por eso es que hay tantas iglesias que crecen tanto, porque van las personas y escuchan puros mensajes humanistas, puros mensajes motivacionales, puro del ego del hombre. Y así hay muchas iglesias. Ahora, antes de continuar con los otros puntos, si todo el tiempo que vas a esos lugares, en todos los mensajes ya llevas 2, 3 meses, 4 meses, y te sientes tan contento, tan feliz con los mensajes, y no sientes que tienes que cambiar algo en ti, si no sientes que tienes que avanzar, si no sientes la necesidad de buscar a Dios, aguas. Estás en un lugar donde son mensajes humanistas. Porque claro, y estoy diciendo 3, 4 meses, porque claramente en la Escritura hay mensajes de fortaleza, de consuelo, de motivación, de promesas, de ayuda, de fortalecimiento, de guerra, de confrontación, de instrucción. Hay un gran buffet, por así decirlo, del mensaje, como para que dures 3, 4 meses diciendo el mismo contexto de mensajes, de sacar muchos versículos para apelar al ego humano. Y si llevas tanto tiempo y no sientes que te confronta, y que cuando verdaderamente sientas que te habla el Espíritu, es porque a tu carne no le va a gustar lo que te va a decir la palabra de Dios. A tu carne no le va a gustar querer hacer las cosas de Dios, porque la carne se opone contra el Espíritu. Y entonces ahí te vas a dar cuenta si son mensajes humanistas, si solo estás motivado cada día y si no vas creciendo en tu persona. Si sigues siendo exactamente la misma persona en el primer mes y en el cuarto mes, quiere decir que es puro humanista, puro mensaje motivacional. Es tener mucho cuidado porque citan las Escrituras, ya estamos viendo que citan todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin en cambio está totalmente distorsionado las cosas. Hace tiempo estuve yo siguiendo una transmisión en vivo. Obviamente la transmisión era de negocios, de cómo generar emprendimientos y etcétera, entre otras cosas.
Y tenían varios invitados precisamente de ese tipo de cosas, de emprendimientos, negocios, entre otros. Y yo seguía esas transmisiones porque la verdad pues, también hay que capacitarnos para seguir adelante en las áreas que nos competen. Y lamentablemente tocó el turno de una persona, una mujer, que llegó hablando de las escrituras. Inclusive hasta yo me puse contento y dije, vaya, hasta que llevan a alguien que va en referencia a las escrituras. Y empezó a citar las escrituras y que Dios esto o aquello, y pum, empezó a citarlas. Se oía muy bonito el mensaje, pero 5 minutos después termina haciendo algo muy, muy malo. Creyendo, obviamente, el poder de Dios, y busca a Dios y Él te va a dar el poder y todo muy bonito. Hasta que llega a decir una frase: si crees en Dios y te da el poder y todo, el poder ya es tuyo. Ya si después crees o no en Dios, ya el poder es tuyo. Imagínense. O sea, ya nomás como usándolo como beneficio nada más. Como, te ocupo un rato, tengo el poder, ya tengo mis riquezas, mi todo, ya no te necesito, Dios. Imagínense qué mensaje. Y estaba citando varios versículos. Y sin en cambio, como era una transmisión en vivo, saben que está el chat en vivo. Yo coloqué un comentario también de que pues, cómo es posible que crean esa parte de que nada más usen a Dios como un amuleto especial para obtener sus riquezas, sus negocios. Y me dio tanta tristeza, tantas personas a lo mejor no eran cristianas ni apegadas, pero inclusive muchas personas estaban colocando en los comentarios, hermana, qué buena, y hasta le decían hermana. Quiere decir que esas personas tenían en contexto de las escrituras. Pero qué bien te usa Dios, eres grande, ojalá puedas dar más mensajes como este en más iglesias, porque eres lo mejor. Dios te fortalezca, Dios te bendiga, Dios te está usando, Dios está contigo. Cuando ni siquiera se dieron cuenta que prácticamente le estaba enseñando una falsa enseñanza con un falso maestro de solo usar a Dios por conveniencia. Y todos, prácticamente fui la única persona que dije lo contrario, que vean las escrituras, que se den cuenta todo lo que dijo esta persona. Y todos los versículos que dijo esta persona es apelando al poder del ser humano, no al poder de Dios. Y no le dio la gloria a Dios porque lo citaba, sí que Dios esto, Dios poderoso y todo eso. Pero ¿quién es el que da el poder? El poder lo da Dios. Pero ¿a quién les va a dar el poder Dios? A aquellas personas que realmente desborden su vida a Él y que sea por medio de Dios el poder. Y si en cambio no les dice que nosotros sin Dios nada somos, que nosotros sin Él no somos. Porque esa persona no citó el versículo que dice que Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Por qué no lo citó? Porque obviamente esta persona no le da la gloria a Cristo. Esta persona agarra los otros versículos, que es cierto, lo dicen las escrituras, que tienes el poder, que estás fortalecido, que vas con el Espíritu de Dios, que como un escudo te rodea, que estás ahí, los salmos y todo eso es cierto. Pero simplemente con la humildad, ¿de dónde proviene el poder? ¿Quién es el que lo otorga? A sus verdaderos hijos, no a todas las personas que quieran hacer negocios para usar a Dios y hacer negocios. Y como quien dice, muchas veces vemos que hacen negocios y pierden el piso. Aparentemente empiezan humildemente, obtienen las riquezas y pierden el piso y hacen un desastre de su vida. Y aparentemente como esta persona pudo haber hecho esto y los eleva a tener millones, ¿y qué pasa? Vimos que, sí, Dios va a hacer su negocio, lo va a hacer prosperar y lo va a hacer crecer, y para que esté en soberbia y esté humillando a las personas y esté engañando a su pareja, esté metiendo drogas, ¿Dios va a generar ese negocio para eso? Claro que no. Quiere decir que ese negocio no lo empezó a fortalecer Dios, porque es cierto, cita el versículo que Dios te va a prosperar, en todo lo que hagas tu caminar, Dios te va a prosperar, y ese lo citó, pero ¿te va a prosperar para qué?
Dios no te va a prosperar para que lo ocupes para cosas indebidas, para cosas malas. Dios no te va a prosperar para eso. Quiere decir que esta persona es un falso maestro. Y lamentablemente todos, ay, sí, qué bueno, sí, Dios me va a prosperar y Dios va a hacer esto y aquello. ¿Para qué te va a prosperar? ¿Para que tengas dinero para irte con otra mujer que no es tu esposa? ¿Para eso quieres prosperar? Vean la mala enseñanza que hay. Y cientos de personas apoyaron a esa mujer. Ahora, los charlatanes. Es la parte de los charlatanes donde empiezan ellos mismos en la misma congregación, dentro de la misma congregación, a hacer una serie de barbaridades que se ha visto. Ahí está en internet, ahí están las declaraciones, ahí está todo. Que en los ventiladores, en los techos agarran y ponen aparentemente polvo del cielo, polvo de oro que se desata en esas iglesias. Y agarran y ponen así un cierto tipo de clima para que lo encienden justamente cuando las personas están orando. Y ya les dicen, todos aquellos que sintieron ese aire, es el aire del Espíritu Santo que te está tocando. Y si sientes el airecito, quiere decir que sí, el Espíritu está contigo. Y empiezan las personas ahí a creer esas experiencias. Empiezan a haber muchas cosas, mucha manipulación con esos charlatanes. Y así hay iglesias llenas que creen, no, es que aquí sí siento cosas. Esa parte está también con los místicos, con los que empiezan a hacer cosas como que sobrenaturales. Se ponen de acuerdo con las personas, ay, pasen aquí estas personas, los que están enfermos y todo eso, y yo los voy a sanar y esto, lo otro, y casualmente pasan y los sanan. Y no estoy diciendo que voy en contra de los milagros, sí hay milagros de Dios, pero hay muchas personas que aprovechan y hacen esa charlatanería para seguirse atrayendo a las personas. Ahora la pregunta sería, si tienen el poder de sanación, si agarran y pasan supuestamente personas que tienen tal cosa, y los sanan, y ay sí, gloria a Dios, eres el Saiyajin de los pastores y no sé qué tanto. La pregunta sería, ¿por qué si tienes ese don? ¿Por qué si sanas y llegan aparentemente todos los que sanan? ¿Por qué no te vas al hospital a sanar las personas? ¿Por qué no vas a un lugar a orar por las personas para que se recuperen y se sanen? Porque esa persona jamás lo vas a encontrar en un hospital con una persona totalmente desconocida. No lo vas a encontrar. Si tienes ese don, ¿por qué no vas allá? ¿Por qué no sanas a las personas? ¿Por qué? Porque tienen sus ministros, como lo estamos viendo, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Por qué? Porque ya están, pues ahora tú vas a hacer que vas a padecer esto, te voy a tocar y ya, pum. O los otros charlatanes que van pasando, voy a orar por ustedes y ya, agarra y los toca y pum, y se caen al piso y hasta se tambalean como si les estuvieran dando calambres o lo que sea, y se revuelcan y hacen todo su show de que, no, sí, el Espíritu de Dios me tocó. Vean la parte de charlatanería, y muchas personas quieren ir ahí y ser engañadas. ¿Y por qué digo que las personas quieren ir y ser engañadas? Porque les gusta eso. Les gusta solo sentir experiencias místicas. Y por eso estos charlatanes hacen ese tipo de cosas. Y hay cientos de iglesias aparentemente cristianas. ¿Y por qué? Porque no van a las escrituras. Simplemente, si la persona fuera a las escrituras, ¿qué dice? Jesús iba y pasaba a otro lugar, a otra región, y sanaba a los enfermos que estaban ahí. Y sus discípulos iban y les dijo que sanen a donde entren y quédense con ellos y hablen de la palabra, evangelicen y todo. O sea, iban a otros lugares, porque esas personas no van y hacen lo mismo. En la Biblia no está de que, y se quedaron fijos en un lugar y todos iban ahí y eran sanados. No, la Biblia dice que iban a distintos lugares.
Ahora ven, en el momento cuando pasaba, ¿qué pasaba? Que los que se llegaron a quedar algo así, las escrituras relatan, porque eran personas totalmente endemoniadas. Y a la hora de que se caían era cuando el demonio salía y ya su vida cambiaba y seguía normal. Pero en ningún momento pasaba de que los apóstoles agarraban y tocaban la frente de las personas y todos se caían al piso y todos se hacían cierto tipo de cosas. O en la Biblia, cuando está registrado y cayó polvito del cielo, polvo de oro y no sé qué tanto. No hay cosas registradas. Hay que ver en contexto realmente todo lo que aconteció en las Escrituras. Y nuevamente, ¿por qué? Por falta de conocimiento de las Escrituras. Los mercenarios de la fe. Un mercenario es aquel que busca su propio beneficio. Los mercenarios, los pastores charlatanes, mercenarios que usan la religión, usan las Escrituras para decir, digamos, citando el versículo de la vida pobre, es que echó todo lo que tenía en su sustento, y si Dios quiere que te prospere, da todo y comparte de Dios, y el que dé más es porque está más agradecido con Dios y todo, y empiezan a hacer mercadería con las ofrendas de las ovejas. Y es que tú estás quebrado porque no le das la ofrenda a Dios, tú no prosperas en tus finanzas porque no le das a Dios y todo te lo quieres quedar. Y que incitan a la persona, si de por sí la persona posiblemente esté endeudada y no salga de sus problemas, apenas tiene para vivir al día a día, y ese mensaje lo hacen que se hunda más, porque de lo que tienen lo terminan dando, pero no lo terminan dando con fe en Dios, lo terminan dando porque dice el pastor, aparentemente el pastor, que ofrendes para que Dios te prospere y que des todo aunque te quedes sin comer. ¿Cuándo Dios va a querer que te quedes sin comer? Cuando es el Dios proveedor, Dios proveerá. ¿Cuándo te va a querer que te quedes sin comer? Y ayuna y ofrenda y todo, y aunque te quedes sin comer todo el día, Dios ve tu corazón que estás dispuesto a agradarle y a ofrendar y todo, y empiezan los mensajes de manipulación para que las personas empiezan a desprenderse y a dar y a dar y a dar y a dar dinero. Hemos visto cientos de pastores que los caen de que todos esos recursos empiezan a tener sus negocios ilícitos por otro lado. ¿Por qué? Porque las ovejas empiezan a dar y dar y dar y dar. O agarran y ponen sus tarifas de que no, o sea, acá de este lado los que abonan tanto, acá los de este lado. O ¿sabes qué? Vamos a hacer una lista de los que realmente, de los que ofrendan, de los que ya apartan, ya casi como que, ay, ¿cuánto ganas? Tanto ganas. ¿Sabes qué? El 10% lo tienes que dar cada 8 días, cada domingo, o las horas de reunión. Y hasta te anotan en los listados, te anotan, ay, si cumpliste o no cumpliste. Y si no cumples, la siguiente vez tienes que aportarlo doble. Como si fuera un crédito de banco. Casi lo dicen, no, pues tienes que hacerlo. Si es que eres fiel a Dios, si tienes tu fidelidad, tienes que cumplir al pie de la letra tu ofrenda. Vean esos mercenarios de la fe. Y esos mercenarios jamás van a citar el versículo. Por eso es importante conocer las Escrituras. El versículo, cada quien dé como propuso en su corazón. Está diciendo cada quien dé conforme a su propia voluntad, con lo que realmente quieras, darlo de corazón. Así sea 1 peso, 100 pesos, 1000 pesos, lo que quieras dar es conforme a tu corazón, conforme a lo que hayas propuesto en tu corazón. No lo que te digan los pastores de que tienes que dar tanto. Eso tienes que dar tanto, ¿dónde está en la Escritura? Se aprovechan de que en el Antiguo Testamento se decía que se colocara el diezmo, pero esa era una unidad de medida, porque se llegan a preguntar, bueno, ¿cuánto es lo que tengo que dar? ¿Cuánto es lo que voy a dar? Por eso era la unidad de medida. Coloca el diezmo. Y al final de cuentas era la medida, era un 10%. Y en ese tiempo, obviamente, eran otras épocas, otras circunstancias, de tal forma que el pueblo iba creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora estamos viendo que ya lo imponen, ese diezmo, aparentemente. Y también van
en contra de la Biblia, de la Escritura, porque al final de cuentas, según se aferran de que a fuerzas eso le corresponde a Dios el 10%. Y vemos las Escrituras, de Dios es todo. A Dios le pertenece todo este mundo. Y si van a ir a rajatabla con su 10%, pues en ese caso mejor deberían decir, ¿sabes qué? Da el 100%, porque a final de cuentas si le quieres dar aparentemente a Dios lo que es de Dios, pues de Dios es todo, dale el 100%. ¿Por qué no ven esa parte? Porque de Dios es todo. A nosotros solo nos permite administrar cierta parte. Y así estamos viendo cada contexto, cada tema de estas partes, cómo es que las personas llegan a ser engañadas con este tipo de personas. Y llegan a decir, por eso no prosperas en tus finanzas, porque no cooperas, casi. ¿Pero a qué vas a cooperar? ¿A su beneficio de ese mercenario o a Dios? Es para ponernos a pensar en todas estas partes, pensar muy bien las Escrituras. Y por eso el enemigo se ha infiltrado en tantas iglesias. Vimos muchos mensajes de pastores que han caído totalmente, pastores que se destapa la luz, de grandes congregaciones de que llevaban una doble moral o su intención era totalmente diferente, o lo hacían por emoción, por humanista, o por el ego y el poder de que yo soy el pastor, yo soy el apóstol. Lo hacían por ego, por sentirse alguien grandes. Y ahí están las noticias, no estoy inventando. Cuando lleguen a meterse a internet a buscar cómo han caído los grandes aparentemente pastores y qué escándalo se llega a hacer. Y lamentablemente llevaban una doble vida, una doble moral. Y eso lo que conlleva es que las personas que quieren buscar a Dios, algunas ya tengan temor porque no saben qué iglesia es la correcta. ¿Por qué? Porque hay tantas iglesias malas y a final de cuentas, ¿qué pasa con las personas que están en esa congregación? Terminan siendo defraudadas, terminan siendo lastimadas de tal forma que llegan a decir, también el cristianismo es una religión más. Y empiezan a apartar el cristianismo y dicen, no, pues, ¿para qué voy a ser cristiano si son más hipócritas que los que aparentemente juzgan de otras religiones? Porque se escudan en Dios y terminan haciendo cosas peores. ¿Y qué pasa? Termina habiendo división y termina como Troya, ardiendo desde dentro, siendo destruidos porque dejan infiltrar al enemigo. Hace un tiempo me dio mucha tristeza un caso de una mujer que ofrecía sus servicios y ella quería salir de ese círculo, quería salir de esa parte, y obviamente se le acercaron personas con buena intención a decirle, vamos a la iglesia para que puedas rescatarte, Dios perdona tus pecados, Dios te puede sacar de ahí y todo. Y ese es el testimonio de esta persona, su testimonio real, que se decidió a darle una oportunidad a Dios, a decir, bueno, voy a creer, voy a ir a la religión cristiana y voy a ver qué onda. Y ya seguía y aparentaba así como que no, vamos a seguir, vamos a echarle ganas para salir de ese mundo. Ella en verdad en ese momento quería salir de ese mundo. ¿Y qué pasa? Tiempo después, aparentemente el pastor muy recto, muy correcto, la citó para que empezaran a comer, para que empezara a ver, a contarle su historia. Y en una de esas comidas resulta que el pastor mismo le llega a decir, ¿cuánto me cobras por tus servicios? Imagínense el impacto que tuvo esta persona, que quería salir de ese círculo y terminó siendo muy defraudada por aquel aparente pastor, ministro de Satanás, porque ese no se puede llamar buen pastor, ese es un ministro de Satanás, que aprovechó la oportunidad para decirle, ¿cuánto cobras?
Y nosotros no sabemos si a algunas hermanas le haya hecho lo mismo, pero ella porque lo dio como testimonio de que le preguntaron, pues ya eras santita, ya te estabas apartando, y luego otra vez ya estás en el mismo lugar, ¿por qué otra vez? Pues simplemente ella dio su testimonio de que terminó siendo defraudada por el pastor. Y por eso, lamentablemente, volvió a su misma vida. Dice, no tiene caso. Si aparentemente la religión que está aparentemente más pegada con Dios hace esto, no, pues ya entonces ¿para qué me juzgan? Si su mismo pastor quiere hacer lo mismo, ¿por qué me tachan a mí de que soy una mala persona por ofrecer mis servicios por necesidad? Vean lo que son las cosas. ¿Y qué pasó? Esas personas que la llevaron allá, pues sinceramente creían en su pastor, creían en los mensajes que daba su pastor, pero ¿qué mensajes son los que daba? De entrada, los mensajes que se transmiten deben de ser mensajes basados en la palabra de Dios y todo completo, no solo pedacitos. Y es más, es por eso simplemente esta parte de la guerra espiritual. No es que diga yo que soy mejor que ellos ni nada, no, el Espíritu es el que transmite el mensaje, yo solo soy el portavoz del mensaje, pero simplemente si yo agarro y me pongo, ya pongo mi mensaje, ya lo coloco, ya lo doy en un solo estudio, la guerra espiritual y se acabó, y ya, pum. Y las personas, sí, la guerra espiritual, hay que batallar, hay que luchar, y se acabó, el enemigo tiene ciertas cosas, y sin en cambio, ¿qué pasa? Ya nos extendimos 3 estudios, y aún así todavía falta mucha información, mucha información. Y sin en cambio todo esto es para que se den cuenta de los mensajes, cómo debe de ser todo lo que dice las Escrituras. No solamente decir una pequeña parte o de que las personas se sientan ofendidas, de cambiar el mensaje para que no se vayan. Porque estos mercenarios también modifican sus mensajes de tal forma que las personas no se alejen, les dan mensajes de tal forma de que, aparentemente, no, sí, Dios te perdona, Dios está contigo y todo ese rollo, y es amor y te quiere, porque eres su hijo, y hasta ahí se queda el pedacito de mensaje. Y es muy cierto, Dios te perdona, eres su hijo, y te busca y te quiere, pero ¿qué pasa? No puedes estar pecando con alevosía y ventaja, tienes que dejar eso del pecado, tienes que apartarte del pecado. Y ese es el otro mensaje que ya no dan estos mercenarios. ¿Por qué? Porque dicen, no, si le digo a esta persona que sé que está cometiendo adulterio, que sé que está haciendo ciertas tranzas, ciertas acciones, si le digo directamente que cambie y deje de hacer eso, se va a ir de la iglesia y ya no va a cooperar para el aire acondicionado, ya no va a cooperar para esto o aquello, o ya me va a quitar su recurso, y mejor no le digo, mejor nada más le digo que Dios lo ama y que lo va a seguir perdonando todo el tiempo. Vean lo que hacen estos mercenarios. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Les animo a que busquen las Escrituras, les animo a que vayan a las Escrituras. Ya nos llevamos mucho tiempo en este estudio y aún así todavía me faltó más cosas, más por ver. Nos quedan 7 minutos de este estudio. Ya en pocas palabras quiero que entiendan que hay muchos ministros falsos. Ahora acompáñenme a otro versículo, vamos a ver hasta dónde avanzamos, esperemos avanzar un poquito más. Acompáñenme a la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Ya para continuar con esta parte, ya vimos todo lo que impacta en las iglesias. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Una de las partes que puede ser lo mismo, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos dice esta parte? Igual lo mismo, puede ser un mensaje humanista, así este pedacito, y vean la Escritura en primera carta de Juan, si confesamos nuestros pecados, ¿qué quiere decir? Casi como que podemos seguir pecando,
¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántos los creen? Aleluya, gloria a Dios. Es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque Él es amor, Él nos quiere y esto, lo otro. Vean ese pedazo, ese versículo simplemente es un gran ejemplo de una persona que puede ser un falso maestro, que ocupa ese verso para hacerles creer a las personas que tienen licencia para seguir pecando y seguir llevando su vida como van. Y se olvidan de la primer parte que dice, si confesamos, simplemente confesar, ahí es para empezar a detenernos. ¿Cómo te vas a acercar con Dios a confesar tu pecado? Esa sería la pregunta. ¿Realmente te estás arrepintiendo de tu pecado? ¿O solamente te pasa como Judas? Que realmente el versículo que dicen de que se arrepintió y devolvió las monedas. Se arrepintió porque sabe que hizo algo malo, pero no se arrepintió reconociendo que Jesús es el Mesías y todo lo que iba a padecer. Simplemente fue remordimiento lo que pasó en ese momento con Judas. Y muchas veces es el error que caen las personas. Solo sienten remordimiento, dicen, ay Dios, perdóname y esto, lo otro. ¿Y qué pasa? Pasan algunos días y vuelves a hacer exactamente lo mismo. Y te vas con este versículo que dice, no, sí, pues es que Dios sí es fiel, me puede seguir, perdone y perdone todo el tiempo. Y esos son los falsos mensajes. Y la Biblia dice, debes de dejar tu antigua naturaleza, debes de dejar lo que antes vivías, lo que antes practicabas en la carne, debes de dejarlo, si es que ya naciste de nuevo, si es que ya estás yendo a favor de Dios, tienes que hacerlo. Ahora en contexto es esto, la otra pregunta que nos podemos poner a pensar, ¿hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar? ¿Hay algo que el Dios que creó todo esto no pueda perdonar? Hay que ponernos a pensar realmente en eso. Porque hay pecados que puedes decir, Dios no me va a perdonar. Esto es tan grande que Dios no me va a perdonar. Ahora la siguiente pregunta es, ¿el Dios que hizo todo esto no podrá perdonar ese pecado tan grande? Si realmente te arrepientes en espíritu, en verdad de corazón, ¿crees que no lo pueda perdonar? Y ahí vemos las dos partes. ¿Cómo lo haces? ¿Por remordimiento o de verdad? ¿En serio? ¿De veras? ¿En espíritu? Ahí hay que ver eso. Ahora las otras personas que se castigan de que no, yo sí creo que Dios me pueda perdonar, pero tengo que hacer un cierto tipo de penitencia para completar que Dios me pueda perdonar. Y es cuando muchas de las religiones imponen cargas a las personas de hacer cierto tipo de actividades en distintas religiones. No se salvan porque hay muchas cargas de que, no, es que tienes que leer tales versículos durante tanto tiempo, tienes que leerlo para que Dios vea que sí te arrepentiste y sí cambies. Como si Dios necesitara que nosotros hiciéramos algo para Él podernos perdonar. Cuando Él simplemente si te perdona, te perdona. Pero te va a perdonar cuando ve tu corazón, ve que realmente estás arrepentido, te va a perdonar genuinamente, porque lo estás haciendo genuinamente de verdad. Y Dios sabe si lo estás haciendo por remordimiento, y Dios sabe que lo vas a volver a hacer. Son cosas tan delicadas que hay que ir viendo. Ahora las personas, por eso pasa de que, porque después de confesar sus pecados, muchos creyentes siguen sintiéndose culpables, se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones del diablo en lugar de la promesa del perdón. Muchas veces ya cuando experimentas cierto tipo de perdón de parte de Dios, te sigue recriminando. Es que hice esto mal, es que le fallé, es que ¿por qué caí esto, al otro? Y te empiezas a culpar tú mismo, tú misma, te empiezas a culpar. ¿Por qué? Porque el enemigo te dice, no, es que a lo mejor Dios no te perdonó, a lo mejor no te arrepentiste completamente, a lo mejor lo hiciste por encimita. Y te empieza a chantajear de tal forma que tampoco creas que Dios te puede perdonar.
te empieza a chantajear de tal forma que tú tienes que hacer algo para que Dios te perdone. Y es donde entra de que hagas las obras para que Dios te perdone. Como si compraras el perdón de Dios, en pocas palabras. El perdón de Dios no se compra. El perdón de Dios, Dios lo otorga y lo hace. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Recuerden a la mujer que la llevaron a sus pies, que la llevaron en pleno adulterio. En ese momento no le dijo, bueno, ve a tu vida y después de tantos meses si veo que no volviste a adulterar, ya te perdono. No, en ese momento le otorgó el perdón y no le dijo, tienes que hacer esto o aquello. Y simplemente le dijo, ve y no peques más. Fue la instrucción que dio nuestro Señor Jesucristo. Ve y no peques más. Y esa también es la partecita que muchos mensajes no dicen. Ve y no peques más, la instrucción. No lo vuelvas a hacer, pero de veras. En serio, de verdad. Tómalo en serio. El problema de muchos creyentes es que se rehúsan a recibir el perdón que Dios ofrece. Siguen recriminándose como una forma de penitencia, porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un regalo no merecido. No tienes que sentirte una persona digna para recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios es por gracia, es por un regalo que Él da. Él no necesita que tú le des algo a cambio, Él ya lo dio. Él desde antes de la fundación del mundo ya sabía que estaba. Hay un versículo que dice, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. No era el plan B de que a Dios se le saliera de control, que ya el mundo está en pecado y todo. No era el plan B la cruz del Calvario. Siempre fue el plan A de Dios. Dios ya sabía que ese iba a ser el modelo y la parte para reconciliarnos con Él a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Desde antes, todo ya lo tiene Dios, ya está en Él y Él lo da, no nosotros. Así que no es que tengamos que, hasta que yo ya me sienta que ya soy agradable a los ojos de Dios, ya puedo recibir el perdón. No, no es por obras. Por eso dice la Escritura, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por el poder de Dios, es un don de Dios para nosotros, por gracia sois salvos, por gracia. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 2, verso 2. Vamos a ver este pasaje interesante, de los cuales nosotros tenemos que estar muy atentos a este pasaje, y hacerle caso a este pasaje que nos dice Efesios capítulo 2, verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí es reconocer que ya estuviste en pecado, ya viviste en pecado, pues anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Vean claramente cómo está haciendo una diferencia entre lo que éramos antes. Nosotros antes éramos hijos también de desobediencia, porque seguíamos toda la corriente de este mundo. ¿Y qué es la corriente de este mundo? Satisfacer la carne. Vivir, generar casas, generar riquezas, generar patrimonio, estar disfrutando viajes, dinero, poder. Es la corriente de este mundo. Técnicamente, ser alguien por medio de lo que eres y por medio de lo que generas, olvidándote completamente que todo esto se va a quedar aquí, y olvidándote completamente que hay algo que se llama Dios y hay algo que se llama eternidad. Dejan de lado eso. ¿Por qué? Por seguir la corriente de este mundo. ¿Y qué es la corriente de este mundo? Pues las competencias.
qué casa tienes, qué carro tienes, qué familia tienes, a dónde fuiste de viaje, qué ropa te compras, qué teléfono traes. La corriente de este mundo es casi competencia. ¿Qué tienes más para que vean las personas que aparentemente prosperas, que aparentemente eres alguien en la sociedad? Esa es la corriente de este mundo, buscar el propio beneficio de la carne. Eso es la corriente de este mundo. Y eso es para que mediten y vean realmente que si estamos en esta guerra y estamos siendo hijos de Dios y estamos avanzando, debemos de estar muy conscientes que antes éramos eso, que antes seguíamos eso y ahora ya no. Ahora tratamos de buscar las cosas de Dios. No somos perfectos, pero estamos tratando de seguir las cosas de Dios. Tratamos de seguir adelante. ¿Con qué? Con la ayuda de Dios. Confiando en Dios, creyéndole a Dios, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Él. Es lo que estamos viendo. Ahora, para finalizar, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero para finalizar, para cerrar ya este capítulo de la guerra espiritual y posteriormente el siguiente estudio, veamos algo tan interesante que es ahora ponernos la armadura de Dios. Por eso me voy a tomar otros minutitos, 5 minutitos más para concluir este estudio. Ahora vamos a la confianza del creyente. ¿Cómo es que nosotros podemos tener confianza en esta guerra espiritual que tenemos? ¿Cómo vamos a desarrollar esa confianza? Acompáñeme al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15. Vámonos a Colosenses, capítulo 2, verso 15. Colosenses 2:15 nos dice lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Vean este versículo tan importante, tan imponente, que nos da la referencia que Dios ya lo venció, que Dios ya venció al enemigo, que Dios ya, aquí lo dice claramente, despojando a los principados y a las potestades, ya los despojó, ya los destruyó en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muchos preguntarán, pero si se supone que ahí dice el verso que ya los destruyó, ¿cómo es que todavía hay tanta maldad en este mundo? Y es una pregunta muy válida que hay que hacernos. Entonces, ¿la Biblia se equivocó? ¿La Biblia dice algo incorrecto? No, la Biblia no se equivoca. Ahora es el contexto de entender por qué ya están derrotados ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente ya somos hijos de Dios, ya somos creyentes de Dios, le creemos a Dios, ya tenemos esa victoria nosotros. Ya la tenemos porque ya nos está dando la llave, el acceso, el paso. Ya no tiene más autoridad esos principados, esas potestades en esta guerra. Nosotros ya estamos con el que los venció. Y por eso es que todavía hay más maldad, porque está la maldad con aquellas personas que no le creen a Dios, que no buscan a Dios. Por eso es que este versículo aparentemente puede ser lo contrario, pero vemos que ya los derrotó. Dios, Cristo ya los derrotó. Porque si tú ya agarras y vas con Cristo y sigues tu vida con Cristo, ya estás en la vida eterna. Ya estás en este mundo padeciendo, sí, claro, porque todavía está este mundo contaminado. Pero al final de cuentas ya tienes la victoria en Cristo. Ya empiezas a experimentar la paz, el gozo, la paciencia, los frutos del Espíritu Santo, la benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y empiezas a ver esos frutos que no se obtienen en tu vida carnal, se obtienen en la vida espiritual de parte de Dios. Por eso vemos que muchas personas no se sacian, tienen todo pero no tienen nada. Vemos tantas personas millonarias que tienen todo, contacto, recursos, dinero, casas, carros, todo. Y no tienen nada, están vacíos.
Y aquí es una confianza que tenemos que tener nosotros, que si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Es la confianza que tenemos que tener en esta guerra. Sí, vamos a estar en esta guerra, pero vamos a estar de forma diferente, con la ayuda de Dios. Porque Él es el que va a entregar a nuestros enemigos en nuestras manos. Él lo va a hacer, no nosotros. Acuérdense de David y Goliat. Acuérdense mucho de eso. ¿Quién entregó a Goliat? Fue Dios, no David. Fue Dios que lo entregó en sus manos. Acompáñenme ahora a la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Vamos a ver qué nos dice para tener la confianza en la lucha espiritual. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Escuchen lo siguiente. Hijitos, ¿a quién se está refiriendo este versículo? A todos los hijos de Dios. Acuérdense, no todos son hijos de Dios. Todos comienzan siendo criaturas de Dios hasta que aceptan ser adoptados por Dios, creyendo en la obra maravillosa que hizo en la cruz del Calvario. Creyendo en eso ya te conviertes en ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12. Por eso dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Vean ese pasaje tan importante, tan poderoso, que te está diciendo para que tengas la confianza. Hijitos, vosotros le pertenecen a Dios. Nadie nos va a arrebatar de las manos de Dios. Y Él es más poderoso porque Él creó todo esto. Y aquí también este versículo nos puede servir para ejemplo de los falsos maestros. Porque le pueden decir a todas las personas, todos son hijos de Dios y todos van al cielo y todo esto. No, ahí es donde está el error, las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Para que deben de decirle claramente a la congregación que no todos son hijos de Dios, solamente aquellos que aceptan el regalo y transforman su vida y nacen de nuevo. Por eso Jesucristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Por eso lo mencionó. No por gusto, no por placer. Es necesario nacer de nuevo para que ahora seas hijo de Dios realmente. Ese es el mensaje completo, no solamente una parte para que las personas, sí, todos somos hijos de Dios, aleluya, gloria a Dios, y tu vida sigue siendo la misma, sigue siendo un desastre. Ahora acompáñeme al libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Santiago 4:7. Otro verso tan importante que se los olvida a los falsos maestros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este pedacito, este versículo muchas veces lo dicen a la ligera, pero que es sométete pues a Dios, y estar sometido a Dios es en sujeción. En pocas palabras, no es de que estés prisionero y que no puedas tener libertad ni nada. No, someterte a Dios es realmente con voluntad de creer y hacer y obedecer lo que dice su palabra. Obedecer por convicción, por gusto, por querer hacerlo, no por imposición. Porque cuando comienzas a obedecer realmente a Dios, tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a mejorar. Y esa obediencia es para bien, no para torturarte y no para aparentemente quitarte la libertad. Es todo lo contrario. Por eso se cumple la escritura que dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y verdaderamente libre, una libertad completa, plena. Ahora acompáñeme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 y 5. Vamos a ver si hay victoria en Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Vean ahí lo que nos está diciendo, que ya nuestras armas no son de nuestro propio cuerpo, de la carne, sino ya tenemos otras armas espirituales por el poder de Dios y el favor de Dios. Aquí estamos viendo claramente que podemos tener confianza porque ya nosotros estamos siendo hijos de Dios, ya estamos trasladados al reino de los cielos, ya estamos en otra sintonía, para que se comprenda. Ya estamos en otro aspecto y aún así en ese aspecto el enemigo trata de engañarnos para hacernos caer, aunque ya estamos en otra sintonía. Así que vemos claramente las Escrituras y esta gran enseñanza. Espero haberme dado a entender con todo esto que les comenté, espero haberme dado a explicar con todo esto para que comiencemos a ver y a abrir los ojos espirituales para estar muy atentos. Quiero cerrar con este verso tan importante que muchas veces se lee, muchas veces se habla y todo, pero no se cree, que es el verso de que cómo podemos conocer nosotros la verdad, cómo podemos nosotros distinguir entre esos charlatanes, distinguir entre todas esas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, cómo podemos conocer la verdad. Y está el versículo de Juan 14:6 que dice: yo soy el camino, yo soy por el cual deben de andar las personas. Yo soy el camino, yo soy la verdad absoluta, Él es la verdad. Y ahí vamos a conocer la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él da la vida real, la vida en abundancia. Es analizar que aquí encontramos un gran tesoro en las Escrituras para no ser engañados, porque hay muchos engaños de parte del enemigo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a cerrar con una oración para que nos fortalezca nuestro Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por esos 3 estudios que hemos llevado específicos de la guerra espiritual. Ayúdanos a comprender que estamos en una guerra espiritual. Fortalécenos para darnos cuenta y poder abrir los ojos para poder hacer una buena guerra espiritual, para no dejarnos caer, mas sin en cambio ayudar a otras personas a que puedan ver que hay una guerra y que no decaigan, que no caigan, sino simplemente levantarnos en guerra y poder dar la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a comprender y a avanzar en este caminar. Colocamos todas nuestras vidas, todas nuestras cosas, nuestra antigua naturaleza, la dejamos atrás porque queremos seguir adelante, queremos seguir avanzando, queremos seguir aprendiendo para evitar ser engañados por esos mercenarios, por esos falsos maestros, por esos ministros de Satanás. Ayúdanos a poder combatirnos, todo conforme a tu preciosa voluntad y en nombre de que es sobre todo nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está a la diestra de tu poder. Amén, amén, amén. Muchas gracias, los espero hasta el próximo estudio, que va a ser la armadura de Dios. Sí es importante que lo puedan seguir, porque esto es ya el complemento de esta guerra espiritual, cómo nosotros podemos ponernos nuestra armadura para poder enfrentar la guerra de manera satisfactoria. Es ponernos la armadura de Dios que está aquí en las Escrituras. Ese va a ser el próximo estudio de esta serie.
Así que muchas gracias, nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite, hasta la próxima.